Al que conocemos como Martín Miguel de Güemes, se llamaba Martín Miguel Juan de la Mata de Güemes Montero, Goyechea y La Corte. En la historia argentina lo empezamos a conocer en 1806 para las invasiones inglesas. Él había ingresado al regimiento fijo de infantería en Salta del Tucumán en la época de los españoles, cuando era virrey el marqués de Sobremonte. En 1805, Sobremonte, ante el peligro de un ataque inglés a Buenos Aires, lo mandó llamar para que fuera a la capital del virreinato, y así Güemes participa en la primera invasión inglesa, también participa en la segunda invasión inglesa, y aquí es donde él se destaca en 1807 porque va a lograr capturar un buque de guerra inglés, siendo la única vez en la historia de la época que se captura un buque de guerra enemigo. Luego de eso Güemes se enferma, era hemofílico, condición que en esa época no se conocía. Él debe haber tenido un problema, seguramente alguna herida o algo importante en la garganta, de la que le cuesta mucho recuperarse mientras está en Buenos Aires, y cuando se produce su recuperación va a quedar con una dificultad para hablar, lo que hizo que muchos se burlaran de él por su voz gangosa. Cuando se produce la Revolución de Mayo de 1810, Güemes va a regresar a Salta como militar y participa en la primera batalla que ganan los revolucionarios, que es la de Suipacha en el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, que formaba parte en ese momento de nuestro territorio. Para Güemes, la mejor guerra era la guerra de recursos. Pequeñas y continuas expediciones que se presentaban en distintos terrenos, al español en este caso, con el fin sobre todo de quitarle insumos, armas o lo que fuese. Güemes se había casado con una mujer de una familia muy importante de Salta, muy encumbrada, muy reconocida, que se llamaba Carmen Puch, y con ella tuvo hijos. En 1815 va a ser elegido gobernador de Salta, y Jujuy, que dependía de Salta, no lo va a aceptar. Lo había elegido el Cabildo de Salta, y ahí hubo unos encuentros para ponerlos bajo su mando. Entonces Güemes da comienzo a lo que se conoce como la Guerra Gaucha. Le pide a Buenos Aires, al directorio, que era la autoridad de las Provincias Unidas, que le autorice a formar un regimiento que fuera tanto de infantería como de caballería, porque la topografía, el terreno de esa región del norte argentino era inhóspito y te podías encontrar con una llanura o con un valle donde presentar batalla de caballería, pero también te encontrabas con quebradas, cuestas que ameritaban la lucha a pie, o sea, de la infantería. Pero el gobierno de Buenos Aires no lo autorizó, así que lo creó él, por cuenta propia y con recursos, como gobernador de Salta. Es su regimiento al que se lo conoce como los Infernales de Güemes. Si tuviera que destacar las cualidades de Güemes, pondría su coraje a toda prueba. Su rebeldía ante mandatos que iban contra el sentido común, sobre todo de autoridades o personas que daban órdenes alejadas completamente de la realidad y con un total desconocimiento de la idiosincrasia y hasta de la geografía de las distintas regiones del territorio. Güemes tenía un enorme talento para la estrategia militar. Eso fue, creo yo, lo que vio en él San Martín. Por eso, San Martín, que organiza su plan de lograr la independencia de Sudamérica a través de ir a Chile y después a Perú, donde estaba el foco de los españoles, en esos lugares, en Perú, ya que ahí no se había producido ninguna revolución ni cambio de gobierno, ve en Güemes ese talento estratégico que coincidía con el talento estratégico de San Martín, y considera que con Güemes, custodiando esa frontera norte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, era suficiente contención y sus gauchos para que él pudiera emprender su empresa gigantesca, y no se equivocó. Güemes era también una persona muy franca, lo que le valía continuamente enfrentarse con las autoridades, sobre todo las de Buenos Aires, y era además un hombre muy altivo, como cualquier hombre de aquella época perteneciente a familias tradicionales de un lugar,
y con tanto poder como él había logrado. Por eso lo llamamos caudillo, porque reunía esas condiciones. Lo considero uno de los 4 pilares fundamentales de la independencia de nuestro país y de la conservación del territorio nacional, junto con San Martín, con Manuel Belgrano y con José Gervasio Artigas. Sin Güemes, la independencia nacional hubiera tenido otro derrotero y San Martín no hubiera podido concretar su empresa. Eso lo dice todo.